El seguir a Cristo. Si yo le hiciera esta sencilla pregunta, ¿es usted seguidor de Cristo? ¿Cómo contestaría? ¿Es seguidor de Cristo? Bien, si le preguntara eso a algunas personas, dirían, ¿quiere decir que sí creo en Dios? No. Solo le pregunto si es seguidor de Cristo. O tal vez respondan, bueno, sé acerca de Él, pero esa no es la pregunta. Y a menudo dirían, pues sí, voy a la iglesia. Tampoco esa es la pregunta. O quizás digan, de vez en cuando asisto a la iglesia, sirvo en la comunión y participo. No. Le pregunté si es seguidor de Cristo. Bueno, doy a buenas causas. Esa no es la pregunta. ¿Creo que soy buena persona? No pregunté eso. Trato de llevar una vida buena, no bebo ni le soy infiel a mi esposa. No le pregunté eso. O oro cuando siento la necesidad de hacerlo. No le pregunté. Le pregunté si es seguidor de Cristo. Es sorprendente cuántas personas tienen diferentes respuestas, como, pues sí, me considero una persona religiosa. Tampoco le pregunté eso. O bueno, mis padres eran muy religiosos. Tampoco eso le pregunté. Y la verdad es que todas esas respuestas, cualquiera o todas juntas, no equivaldrían a ser o no ser seguidor de Cristo. Mucha gente cree que si ciertas actividades son propias de su vida o ciertas experiencias, entonces eso lo hace seguidor de Cristo, eso lo hace cristiano. No siempre es así. Así que vayamos a Mateo, al capítulo 4, versículo 18. ¿Es usted seguidor de Cristo? Escuche lo que dice la Biblia, versículo 18 de Mateo 4. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Entonces, ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Y dónde encaja Cristo en su vida? Pensando en eso, consideré que el título de este mensaje era El seguir a Cristo. Entonces, lo que quisiera hacer en este mensaje es darles las actividades y las experiencias de un verdadero seguidor de Cristo, para que pueda decidir si lo es o no. Porque hay ciertas cosas que son esenciales para un seguidor de Jesucristo. Muchas personas creen serlo, muchas no están seguras, muchas saben que no lo son, y muchas, en verdad, son seguidores de Cristo. Así pues, el propósito de este mensaje es solo aclarar eso. Espero que tengan un lápiz, un bolígrafo y un papel. Y quisiera que escribieran esto porque cuando alguien le pregunte, ¿es seguidor de Cristo?, puede decir sí. En concreto, si sabe cómo decir que sí. Quisiera que examinara su corazón y se preguntara no si va a la iglesia, si ha sido bautizado o tomado la comunión, o ha hecho esto o lo otro, sino, ¿soy en verdad un verdadero seguidor de Cristo? Entonces, ¿cómo es un verdadero seguidor de Cristo? ¿Cómo suena? ¿Cuáles son las evidencias? ¿Cuáles son las experiencias de un verdadero seguidor de Cristo? Así que espero que lo escriba ahora. Para ser seguidor de Cristo, el paso número 1 es nacer de nuevo. Juan 3 dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, o entrar al reino de Dios. Así que el primer paso para ser seguidor de Cristo es nacer de nuevo. Olvídese entonces del asunto de la iglesia, el bautismo y todo lo demás. Es nacer de nuevo.
lo cual es cuestión de confesar sus pecados, rendir su vida a Cristo, aceptar su perdón en su vida y comenzar a andar en sus caminos. Primero de todo, nacer de nuevo. ¿Ha nacido usted de nuevo? Cristo no pudo haber sido más claro al hablar de nacer de nuevo. No solo ser mejor, no solo mejorar, sino nacer de nuevo como resultado de su confesión, arrepentimiento y entrega a Cristo como Señor y Salvador. Paso número 1. ¿Lo anotó? Diga amén. Paso número 2. Es que si es seguidor de Cristo, será una persona que ora. Escuche este pasaje de Jesucristo en Lucas 6, versículo 12. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Quizás alguien diga, pues yo oro. ¿Y con qué frecuencia ora? ¿De vez en cuando? No. Si en verdad es seguidor de Cristo, la oración es parte crucial de su vida. De hecho, ¿cómo comienza el día en este mundo sin hablar con Dios? ¿Y cómo se duerme en la noche con seguridad perfecta sin hablar con Dios? ¿Cómo afronta los problemas en la vida sin oración? Es decir, la oración debe ser no solo un hábito, sino parte muy importante de nuestra vida. ¿Orar por qué? Orar por todo. Jesucristo oró por muchas cosas. Pero deseo que notemos esto. Mire, he aquí el Hijo de Dios. Comenzaba su día a solas con Dios. ¿Cuántas veces he hablado de comenzar el día con oración, a solas, pasar un tiempo en quietud? Si desea ser seguidor de Cristo, un seguidor hace lo que hace el líder, ¿verdad? Así que primero que todo, nacer de nuevo. Segundo, hacer de la oración un hábito muy vital en nuestra vida. Entonces, le pregunto, la mayoría aquí se consideran seguidores de Cristo. ¿Dónde cabe la oración en su vida diaria? ¿Es algo que hace si está en problemas? ¿Si tiene necesidad? ¿Si está enfermo? ¿Si se acuerda? ¿O si casi tiene un accidente y le da gracias a Dios? Pero, orad sin cesar, dice la Biblia. Jesucristo comenzaba su día, no solo en este versículo, sino en otros. Comenzaba su día a solas, hablaba con Dios. Claro, los discípulos que no aguantaban tenían que encontrarlo e interrumpirlo. Pero segundo, la oración es una parte vital. Tercero, si en verdad somos seguidores de Cristo, debemos escucharlo. En Mateo capítulo 17, versículo 5, escuche lo que dice la palabra. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que dice: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Es su palabra, y creo que una de las debilidades más grandes entre los creyentes es no escuchar a Dios. Dios es el Dios soberano del universo, Señor, amo de todo, quien requiere nuestra obediencia, rendición y nuestro reconocimiento de su dominio como Dios en esta sociedad y en el mundo. ¿Cuántos estamos escuchándolo? ¿Cuándo fue la última vez que se puso de rodillas o se retiró a un lugar en particular a orar y dijo: Señor, hoy no te diré nada, solo quiero escucharte? Quizás diga: he escuchado a Dios y no me ha dicho nada. ¿Sabe por qué? No ha tenido la actitud correcta. El Dios soberano del universo, quien le amó tanto que envió a Jesucristo a morir por sus pecados, siempre está disponible para escuchar las oraciones de sus hijos que vienen a Él con sinceridad. No significa ir a Dios después de confesarle todo, porque a veces vamos a Él para confesar y arrepentirnos,
de nuestros pecados, de lo que sea. Pero un seguidor de Cristo es alguien que ora y escucha a Dios, a la vez que habla con Él. Así que le pregunto, ¿ha nacido de nuevo? ¿Qué lugar tiene la oración en su vida? ¿Con qué frecuencia toma tiempo para escuchar a Dios? ¿O es usted el único que habla? Mucha gente ora así. Señor, vengo a ti, hoy por mis necesidades, las conoces todas y confío en que me protegerás, guardarás y cuidarás. Y sabes lo que quisiera tener, sabes todo lo que está en mi lista, y confiaré en ti, en que me cuidarás hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Todo eso se trata de mí, lo mío y yo. Nada de eso es para adorar al Dios Santo, quien merece nuestra lealtad y obediencia al andar fielmente delante de Él. Número 4. Para ser seguidores de Cristo hay que creer en Él. Este versículo sencillo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Confiar en Dios, tener fe en Él. En Juan capítulo 3, versículo 16, por ejemplo, ese versículo es esencial para que lo sigamos. Si no creo en Él, no haré lo que dice. Si no creo en Él, no lo obedeceré. Si no creo en Él, no andaré en sus caminos. Si no creo en Él, viviré enfocado en lo que quiero, cuando lo quiero, sea lo que sea. ¿Puede usted decir con sinceridad, vivo por fe? Confío a Dios, mis necesidades, mis dificultades, mi dolor. Confío en Dios cuando enfrento una tentación. ¿Qué parte tiene la fe en mi diario andar, en mi vida práctica? Entonces, número 5. Si somos seguidores de Cristo debemos obedecerlo. Lo obedeceremos. Juan capítulo 8, versículo 12 dice: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, el que me sigue, el que me obedece. Si en verdad soy seguidor de Cristo, la obediencia es fundamental. Además, es el deseo de mi corazón. Si entiendo quién es Jesucristo, sería un tonto si no lo obedeciera. La Biblia dice, porque la paga del pecado es... ¿Qué? Sonó muy débil. Porque la paga del pecado es... ¿Qué? Muerte, correcto. ¿Por qué querría pecar contra Dios si sé que al final habrá muerte? No solo muerte física. Podría ser muerte a mi facultad de amar a alguien. Podría ser muerte a la oportunidad de que Dios bendiga mis ingresos por haberlo desobedecido con ellos. Y así podríamos seguir con la lista. Por lo tanto, la obediencia es esencial para ser seguidores de Cristo. Quizás alguien diga, ¿por qué dedica tanto tiempo a esto? Permítame preguntarle, ¿por qué dedico la mayoría de esas primeras horas y días en la vida de sus hijos diciéndoles, debes hacer esto? Quiero que crezcas y seas. ¿Qué les enseñaba a sus hijos? ¿A hacer qué? A obedecerle, porque quería que crecieran y fueran lo mejor posible. Si sigue a Cristo, lo obedecerá. Si no lo obedece, le agradecerá por darle suficientes penas, problemas y pruebas para corregir la distracción en su vida. La obediencia a Dios es fundamental. Y a la gente no le gusta hablar de obedecer a Dios, quieren hablar de cuán bueno es Dios. Pues claro que Dios es bueno. Y sabe una de las razones por las que es bueno, porque nos enseña a obedecerlo a Él, quien es la fuente de todo lo bueno en nuestra senda. Ahora, espero que esté escribiendo estas cosas y espero que antes de acostarse esta noche las examine. De hecho,
Sería buena idea tener esta lista junto a su cama para que diga: bien, Señor, sé que soy tu seguidor, sé que he nacido de nuevo, estoy orando, estoy escuchándote. O sea, examínese. Un verdadero seguidor de Jesucristo hará cada una de estas cosas. Hasta ahora tenemos razón, ¿cierto? Amén. Sonó muy débil, pero ya se despertarán. Debemos obedecerlo y asimismo debemos amarlo. Si vamos a seguir a Cristo, lo amaremos. Escuche Marcos capítulo 12, versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Vea esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Uno no dividido, mitad en el mundo y mitad con Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea, con todo tu ser, con toda tu personalidad. Y él dice, con toda tu mente. O sea, mucha atención. Si amo a Dios con toda mi mente, tendré cuidado con lo que pongo en mi mente, con lo que pienso, en quién pienso y la clase de pensamientos que tengo. Si en verdad soy seguidor de Cristo y lo amo con todo mi corazón, alma y mente, tendré mucho cuidado con lo que pongo en mi mente. Mire, no puede amar a Dios con todo su corazón y sentarse a ver en la televisión algo que dañe por completo su mente, rete su sentido de obediencia, desafíe el sentido de pureza en su corazón. No, si en verdad lo ama. Y llegamos a este tema de amarlo. Ese amor influirá en lo que pienso, mi forma de pensar, a dónde voy, lo que digo, lo que hago. Amar cubre cada aspecto de nuestra vida. Así que pienso en la gente que dice, claro que sí, soy creyente, soy seguidor de Cristo. Sin embargo, ni siquiera han pensado en cómo sus actividades señalan si son o no creyentes. Asimismo, compartirlo, o sea, hablarle a alguien más acerca de él. Escuche lo que dijo en Mateo capítulo 28, versículo 19. Se sabe estos versículos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, proclamar la palabra, llevar la verdad de su palabra a todas las naciones, a quienes nos aman, a quienes nos odian. Pienso en cómo ese versículo se lleva a cabo hoy en el mundo entero. Hay gente que arriesga su vida 24 horas al día para llevar la verdad sencilla del Evangelio a la gente a su alrededor. Jesucristo envió a sus discípulos a un mundo de odio, enemistad, amargura y muerte. Pero es nuestra responsabilidad proclamar su palabra. Eso significa que debo hablarle a alguien, pero le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que de forma intencional y deliberada escogió a alguien que usted sabía que en verdad necesitaba conocer al Señor Jesús, que necesitaba ser salvo? ¿Cuándo fue la última vez que les dijo algo? Tal vez solo algo breve o alguna invitación, lo que sea, para llevarlos a donde puedan ser salvos y comenzar a seguir a Cristo. Él les dijo eso a sus discípulos, pero su intención era que todos lo hiciéramos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, sí, pero debemos decirles cómo, uno por uno. No tenían televisión, ni radio, ni micrófonos, ni nada, pero transformaron el mundo de aquel entonces. Hoy tenemos el privilegio de llegar a cada rincón de la tierra donde vivimos. Tenemos la facultad y la capacidad de llevarlo. Pero la verdad es esta: no estoy seguro de cuán genuino sea yo si no estuviera interesado en alguien. Una cosa es decir todo el mundo, pero ¿qué de alguien? Todo el mundo conoce a alguien a quien decirle algo, al menos despertar su atención respecto a su relación con Dios. Eso es un verdadero seguidor de Cristo. Es decir,
No lo seguimos a ciegas, sino que seguimos a Cristo, siendo sensibles a las personas que nos rodean, quienes no lo siguen y lo necesitan con urgencia. Todos conocemos a alguien hoy que necesita a Cristo en su vida. Mire, un verdadero seguidor de Cristo no cierra sus oídos, ni sus ojos, ni sus sentimientos. Somos sensibles a gente a nuestro alrededor que necesita a Cristo con urgencia. Desde luego, número 8, servirle. Si somos seguidores de Cristo, le serviremos de alguna manera. Escuche lo que dice la palabra en Juan 12:26. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Más claro que el agua. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Quiere que Dios le bendiga? Esta es una de las promesas más breves de la Biblia. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Todos tenemos la facultad de servir al Señor de algún modo, pero ¿cómo sirve al Señor? Sirviendo de algún modo a alguien más. Hay muchas formas de servir al Señor, pero el asunto aquí es que Él quiere que nos demos a otros. Pensemos en esto. ¿No fue eso lo que Él hizo? Vino al mundo, vivió 30 años en los que trabajó como carpintero y luego dedicó sus últimos años a predicar el Evangelio, a compartir la verdad, y murió en la cruz por nosotros. ¿Qué hacía? Servía al Padre. Y cada vez que hacemos algo que es agradable a Dios, sabio, útil, ya sea en palabra o hecho, ¿qué hacemos? Servimos a Dios. Eso hacen los verdaderos creyentes. Los seguidores de Cristo no son egocéntricos, sino que ven a su alrededor. Los seguidores de Cristo pueden sufrir con la gente que sufre. Los seguidores de Cristo pueden discernir cuando alguien a su alrededor sufre, ya que nadie más parece importarle o entender. Los seguidores de Cristo están dispuestos a servir a otros, al dar, al alentarlos de alguna forma, al proclamarles la verdad del Evangelio o presentarles la verdad del Evangelio aunque no quieran escucharla. Los seguidores de Cristo marcan la diferencia. Desde luego, esta es una que no nos gusta. Los seguidores de Cristo sufren por Él. Están dispuestos a sufrir por Él. En Filipenses capítulo 1, versículo 29, un versículo maravilloso. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Quizás diga, bueno, no sé por qué tengo que sufrir para ser cristiano. Tal vez nunca tenga que sufrir para ser cristiano, pero si quiere seguir a Cristo, es probable que sufra de algún modo. Quizás piense, bueno, los pastores no sufren. No se ha puesto en nuestros zapatos. Así pues, si sigue a Jesucristo, sufrirá. Presta atención. Sufrirá el rechazo de algunos. Tal vez sufra con su situación económica o sufra por su empleo. Puede que sufra en sus relaciones. Si es un verdadero seguidor de Cristo, hay gente que no le querrá en su círculo. ¿Sabe por qué no lo quieren? Porque los hace sentir incómodos, porque su personalidad tiene algo que no encaja con ellos. Aman el mundo, usted no. No bebe lo que beben, ni va a donde van, ni viste lo que visten. Así que hay algo en usted que no les cuadra. Pero la Biblia dice que debemos sufrir por Él. O sea, debemos estar donde necesitamos estar, seamos aceptados o no. Debemos hacer lo que tengamos que hacer, les guste o no. Hay que compartir el Evangelio, sea aceptado o rechazado. Verdaderos seguidores de Cristo. Ahora, si lo ha escrito, que espero que sí, póngalos en su casa junto a su cama y esta noche, antes de dormirse, véalos.
No tiene que decir todo lo que he dicho, solo nacer de nuevo, orar, escuchar, creer, obedecer y amar. Fíjese, cuando justo antes de dormir repasa algo así, se duerme con eso en mente. Eso es lo último en lo que piensa. Toda la noche su mente programa esa verdad en su razonamiento. Y cuando se despierta en la mañana, si repasó todos esos y dijo: Señor, quiero ser seguidor de Cristo hoy, gracias porque he nacido de nuevo, y repasa toda la lista, no le tomará mucho en aprendérselos de memoria, ¿verdad? Porque su mente se ha programado para pensar como Dios quiere que piense. ¿Y qué sucede? Dios transforma nuestra vida sin siquiera darnos cuenta de lo que sucede. Y esa es mi oración por usted. Hoy está aquí. Quizás esté de visita o tal vez lleve varios domingos asistiendo, pero no ha nacido de nuevo, no ha aceptado a Cristo como su Salvador, ni le ha rendido su vida. Ese es el primer paso y le animo, porque mire, lo demás no cuenta. Olvídese de los demás hasta que dé el primer paso, porque todos los demás tienen de base el primero. Si está dispuesto a pedirle al Señor Jesús que perdone sus pecados y rinde su vida hoy a Él, y quiere edificar sobre este fundamento que es su fe en Cristo, Él está dispuesto a perdonar sus pecados y a comenzar hoy mismo con usted, dándole la vida más maravillosa que podría imaginarse. Amén. Amén. Oremos, Padre. Te damos las gracias porque en tu infinita sabiduría hiciste la verdad tan sencilla para que todos la entendiéramos a fin de andar en obediencia a tu voluntad. Graba estas verdades en nuestros corazones y mentes. Padre, te pido que traigas a la memoria de cada persona que antes de apagar la última luz vuelva a leer esto y te pida que actúes en su corazón. Y después de encender la luz mañana, que vuelvan a leerlo. Y Señor, que traigas a su mente uno o todos estos a lo largo del día en su trato con otros. Al escuchar sus penas, sus problemas, sus cargas. Somos tus seguidores, Señor. Queremos ser tus seguidores genuinos e impactar la vida de otros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nuestras convicciones en torno al Espíritu Santo. Muchos creyentes viven toda su vida y pierden una de las mayores bendiciones de Dios, porque nunca se dan cuenta de que en ellos mora el Espíritu Santo, a quien Dios envió a morar en nosotros, para facultarnos a hacer lo que Él quiere que hagamos y ser las personas que Él quiere que seamos. La mayoría nunca se da cuenta de eso. Nunca piensan en el hecho de que Dios no solo los salvó, sino que mora en ellos por una razón específica. Y pienso en muchas iglesias que ni siquiera mencionan al Espíritu Santo, y la mayoría de los creyentes ni sabe qué papel juega en sus vidas. Si le preguntase a cualquier persona, ¿quién es el Espíritu Santo?, dirán, bueno, es algo religioso, pero no estoy seguro de lo que es. Y al considerar todo eso, pienso en el hecho de que realmente Él mora en nosotros para ayudarnos a ser todo lo que Dios quiere que seamos y lograr todo lo que Dios quiere que alcancemos. O sea, Él no dijo, vayan y hagan esto y aquello, sino que dijo, yo estaré con ustedes, moraré en ustedes, y me aseguraré de que estén facultados para hacer y convertirse en todo lo que deseo. Pero no fue sino hasta que estudié en el seminario que entendí quién era el Espíritu Santo. Y la manera en que lo entendí fue así.
Una noche me senté en la mesa para cenar. Estaba en mi primer año. Acababa de salir de la universidad y allí discutía sobre todas mis creencias. Algunos de los mejores momentos eran esas discusiones. Y allí sentado llegamos al tema del Espíritu Santo y dije: el Espíritu Santo está supuesto a ayudarnos a todos. Y dije algo más al respecto, y uno de los estudiantes que estaba allí, yo no lo conocía, dijo, no para avergonzarme, pero dijo: Charles, ¿quieres venir a mi cuarto después de cenar? Le contesté: claro que sí. Él estaba haciendo un doctorado. Pensé, algo aprenderé de este joven, seguro. Bien, entré a su habitación y me sentí muy intimidado. Tenía libros del piso al techo, salvo en las ventanas, por todo alrededor del dormitorio. Así que me dijo lo siguiente: noté que al hablar del Espíritu Santo te refieres a algo. Y le dije: así lo indica la Biblia. Y luego le señalé algunos pasajes bíblicos. Los busqué y se los mostré, y él me dio un Nuevo Testamento en griego y dijo: este es mi primer año, mi primer semestre, apenas estoy aprendiendo griego. Me contestó: está bien, te guiaré por la Biblia. Le dije: no puedo leer esto. Te ayudaré, me dijo. Y me guió por el Nuevo Testamento y me mostró cada vez que se mencionaba el Espíritu Santo. Me dijo: sucede esto. Cuando tradujeron un par de pasajes, el Espíritu Santo es la tercera persona singular. Él, ella o eso. Entonces los traductores a veces se referían al Espíritu Santo como si fuese eso. Y de pronto me sentí muy ignorante y avergonzado, pero muy agradecido. Él me esclareció algo que dice la Biblia acerca del Espíritu Santo, que Él es alguien, no solo un poder, ni otra fuerza, no, es algo. Y yo estaba muy agradecido. Así que la pregunta es: ¿quién es el Espíritu Santo? Vayamos un momento a Génesis, capítulo 1, y veamos lo que dice la Biblia acerca de la creación. Capítulo 1, versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A quiénes incluye en hagamos? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y allí está, en el Antiguo Testamento. Y a menudo se habla del Espíritu Santo como que va y viene sobre la vida de alguien. En todo creyente, sin excepción, mora el Espíritu Santo. Y si vamos a Juan, capítulo 14, por ejemplo, veamos en los versículos 16 al 18. Y aquí Jesús habla a sus discípulos antes de ser crucificado y dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, con C mayúscula, alguien, para que esté con vosotros para siempre, no en parte, sino siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Y luego procede a explicar a qué se refiere. 3 personas de la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Aquí lo llama Consolador, el gran ayudador, quien nos faculta a hacer lo que Dios nos llame a hacer y quien nos equipa para que podamos hacer lo que Él diga. Y creo que haber crecido en una iglesia donde se hablaba del Espíritu Santo, esto y aquello, pero nadie decía: este Espíritu Santo de quien hablamos, mira lo que hace en tu vida. Fue un extraño para mí hasta que mi amigo tomó su Nuevo Testamento griego, me lo mostró y dijo: aquí dice quién es Él. Vimos cada versículo del Nuevo Testamento y lo entendí hasta cierto grado, pero de inmediato me di cuenta de lo que alguien debió haberme dicho.
Y siendo un niño de 12 años, no tenía que vivir la vida cristiana solo. A veces no me iba muy bien. Y batallaba. Y batallé mucho hasta que Él me hizo entender. Me dijo, tienes al Espíritu Santo morando en ti. Cuando comencé a darme cuenta de eso, todo cambió. Y de inmediato caí en cuenta. Seré un mejor estudiante porque tengo al Espíritu de Dios obrando en mí, que me facultará y ayudará a recordar lo que necesite recordar. Y todo lo que pudiera pensar, el Espíritu Santo está allí. Así que piense en lo que enfrenta con su familia, por ejemplo. A veces batalla. Usted tiene al Espíritu Santo. Tiene problemas financieros, el Espíritu Santo. Problemas en su trabajo, el Espíritu Santo. Por ejemplo, a veces la gente no entiende lo que usted dice o no entienden su experiencia cristiana, pero tiene al Espíritu Santo morando en usted, que le facultará en cada circunstancia de la vida a hacer lo mejor en lo que sea. Así que Él no los dejó y el Señor Jesús les dijo, porque esto le concernía, no os dejaré huérfanos, les enviaré al Consolador. Así llamaba al Espíritu Santo. Voy a enviarles a alguien que va a capacitarles. Ahora, al aceptar a Cristo, de inmediato el Espíritu Santo vino a morar en usted. ¿Y qué sucedió? Él le dio la facultad, o sea, le capacitó para hacer todo lo que Dios quería que hiciera. Él le facultó para hacer todo lo que Dios quería que hiciera a esa edad, en esas circunstancias, más adelante y por el resto de su vida. Lo tenemos morando en nosotros, facultándonos en lo que sea. Por eso es lo que no debemos tener temor. Habrá momentos difíciles, habrá malentendidos, tiempos, por ejemplo, de conflicto, pero hay que recordar que la batalla no es nuestra. Él es quien mora en nosotros, vive en nosotros, nos llena, nos unge, quien rebosa nuestro ser. Él es nuestro guardián, es la fuente de nuestro conocimiento y sabiduría y la fuente de nuestro poder, nuestra energía para ser y hacer lo que Dios quiera que hagamos. Al pensar en eso, la vida cristiana es maravillosa. Al aceptar a Jesucristo como su Salvador, sus pecados fueron perdonados por lo que Él hizo en la cruz, al pagar su deuda de pecado. Usted solo le pide perdón, creyendo lo que Él dijo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y de inmediato Dios le sella como uno de sus hijos. Luego, el Espíritu Santo comienza a trabajar en su vida. No es en un instante. O sea, recibir al Espíritu Santo es instantáneo, pero vivirlo dura toda la vida. Y llegamos al fruto del Espíritu y todo reconocemos que de vez en cuando no somos tan amorosos ni tan amables como debiéramos. Pero Él está allí. ¿Y qué hace? Él lleva a cabo una de sus labores, que es convencernos de pecado y perdonarnos. Él nos recuerda que no tenemos que albergar el pecado y pensar, oh Dios, ¿qué voy a hacer? Dice en Juan capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, o sea, que nos ponemos de acuerdo con Dios, que el pecado no tiene lugar en nuestra vida. Y Dios está dispuesto a quitarlo si estamos de acuerdo con Él. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Vea la siguiente palabra, y justo. ¿Qué significa eso de que es justo? Bueno, pues quiere decir que al ir a la cruz y pagar nuestra deuda, Él tiene derecho a decir que el alma que pecare morirá. Y ahora dice, si confiesas tus pecados, te arrepientes, me entregas tu vida, serás perdonado por completo. Así que la obra del Espíritu Santo es convencernos de pecado. Eso es solo una cosa.
Jesús lo expresó hermosamente al decir que Él es nuestro consolador. Nos ayuda en todo aspecto de nuestra vida. Mire, Dios quiere que vivamos para Él, dependiendo y confiando en Él cada día, para toda circunstancia de la vida. Imagínese cómo se habrían sentido, porque eso fue lo que les dijo el Señor en el capítulo 24 de Lucas, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, el Espíritu Santo. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Escuche esto, les dijo, su tarea es esta, el mundo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Imagínese que estuviésemos aquí sentados 120 de nosotros, solo los que están aquí, y que Jesús dijera, esta es su tarea. Lleven lo que les he enseñado al mundo. Los dejo, pero el Espíritu de Dios estará en y con ustedes y los ayudará. Pero ustedes, 120, su labor es simplemente llevar al mundo lo que han visto y oído. ¿Cuál sería su primera respuesta sincera? Pues de ninguna manera podré hacer eso, eso diría. Pero Él les dijo exactamente eso, les dijo, su tarea es llevar lo que les he enseñado al mundo, y les dijo, no los dejaré, siempre estaré allí. Así que al despertarse en la mañana, usted despierta en la presencia del Espíritu Santo. Y Dios quiere que despertemos, no solo en su presencia, sino en el reconocimiento del Espíritu Santo. Que hoy, a quien sea que encuentre, lo que sea que enfrente, no tengo que preocuparme ni angustiarme porque Él estará en, con y sobre mí, facultándome para llevar a cabo la responsabilidad que tengo, cumplir lo que sea que Dios quiera que cumpla, hacer bien lo que Él me llame a hacer. Confiar en que tendré todo lo que necesite porque Él lo suplirá. Dice que Él nos sella. Eso no es algo que va y viene. Nos sella el espíritu de la promesa, el Espíritu Santo. Su intención nunca ha sido que vivamos ni un día sin depender de Él. Sin embargo, pienso en cuánta gente va a la iglesia cada domingo y la única vez que escuchan del Espíritu Santo es quizás si cantan Espíritu Santo, lléname. Tal vez lo escuchen allí, pero cuando se trata de predicar, enseñar, hablar, compartir, no escuchan a nadie hablar de eso. Porque el diablo no quiere que hablemos de la fuente de nuestra fuerza y poder. No quiere que pensemos en eso. Él quiere que lo principal en nuestra mente sea temor y duda. ¿Quién soy? Soy un don nadie. Mire, le diré quién es usted. Es alguien digno de que Jesús muriera por usted. Eso le hace muy valioso a los ojos del Dios Santo. Y el Espíritu Santo está allí para obrar y morar en su vida y lograr las cosas que Dios quiere lograr. Ahora, Él es nuestra fuente. Hemos de verlo como nuestra fuente, la fuente de fuerza y poder en nuestra vida. Y hay muchas referencias a eso en la Biblia, pero ¿a qué se refiere al hablar del poder del Espíritu Santo? Todo el mundo quiere alguna clase de poder, ¿verdad? ¿Cuál es el poder del Espíritu Santo? Es su capacitación, es su energía divina, es la realidad de Dios Todopoderoso. Es Dios haciendo algo sobrenatural en nuestra vida, energía divina y autoridad espiritual. Ahora mire, alguien comienza a discutir sobre el Evangelio, solo diga, gracias Espíritu Santo. Cuando usted entre en una discusión con alguien, aprópiese en ese instante de la presencia y el poder y la palabra del Espíritu de Dios. Él está allí como su defensor,
Él está allí como su proclamación. Está allí para hablar verdad por medio de usted. Dirá cosas en las que ni había pensado. Dios le recordará pasajes en los que ni había pensado. ¿Por qué? Porque ya no soy yo, sino Cristo que vive en mí. Y de esa manera es como Dios quiere que vivamos. Por eso envió al Espíritu Santo. ¿Por qué? Para iluminar su mente, para ayudarle a entender y ayudarle a saber qué hacer y cómo reaccionar. Y para equiparle para una vida piadosa. Mire, usted es morada del Espíritu Santo y está afianzando, porque Dios le selló con el Espíritu Santo de la promesa. Y a veces actuamos así. Es que yo soy tan débil y no puedo hacer esto ni puedo hacer aquello y pobre de mí. Y todo ese tiempo tenemos a la deidad morando en nosotros, listo para obrar en nosotros y hacer su voluntad, cual sea. Pero esa verdad hay que reconocerla, creerla y apropiarnos de ella. Sin embargo, sé que muchas personas que escuchen este mensaje nunca habrán escuchado un mensaje del Espíritu Santo. Y no es que sea nuevo, sino que la gente no habla de él. Y he escuchado a personas decir, bueno, hago lo mejor que puedo. Bueno, eso no es bíblico. ¿Dónde está eso en la Biblia? Hago lo mejor que puedo. No. Hago lo que el Espíritu de Dios me faculte y permita hacer, sea lo que sea. No será perfecto. No siempre será lo mismo. El Espíritu. Mire, me encanta esto acerca de Dios. Nos ama y conoce lo suficiente para que no nos dejará hacerlo todo perfecto siempre. ¿Y sabe por qué? Porque nos volveríamos engreídos, egocéntricos y orgullosos. Ahora, lo que hace por mí me deja cometer errores aquí frente a usted. Así que nunca quiero dar la impresión de que sea perfecto, porque no lo soy. Pero soy sincero, no perfecto, pero sí genuino. Y todos tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Cuando usted despierte en la mañana, despierta en su presencia, quien mora en usted. Él está allí ¿para qué? Para facultarle todo el día a hacer bien lo que sea que tenga que hacer y encontrar gente a su alrededor todo el día, con una sonrisa en su rostro y gozo en su corazón. Quizás no siempre lo sienta, pero responde por el Espíritu, no sus sentimientos. Las emociones van y vienen, son lo que sea, pero al reaccionar por el Espíritu lo hace en fortaleza. Reacciona en la energía, el poder y la unción del Espíritu de Dios sobre usted. ¿Y sabe qué pasa? La gente no estará impresionada, sino impactada por su vida, porque ven algo que normalmente no ven en todo el mundo. Ahora bien, permítame darle una definición de la energía y del poder de Dios. El poder del Espíritu Santo es la energía y la autoridad de Dios derramadas en la vida del creyente, con el propósito de darnos una vida piadosa y un servicio fructífero. Escríbalo. La energía y autoridad de Dios derramadas en la vida del creyente, con el propósito de una vida piadosa y un servicio fructífero. Mire, no para hacernos felices, aunque lo seremos. No para hacernos gozosos, aunque ese es un fruto del Espíritu. En otras palabras, Él obra dentro de nosotros para lograr su voluntad. Y Él es el ayudador en toda situación. Es cuestión de saber que Él está allí, reconocer que está allí, actuar como que está allí y andar en el reconocimiento de que está allí. Cuando eso transcurre en su vida, realmente algo sucede. Entonces, al hacer la obra de Dios a su modo y en su sabiduría, seremos bendecidos pase lo que pase en nuestra vida. Piénselo por un momento. Como seguidor de Jesucristo, usted está equipado con la presencia del Espíritu Santo, quien es parte de la Trinidad, por lo que tiene poderes sobrenaturales.
Ya usted no está solo, sino está totalmente equipado con la presencia del Espíritu Santo para enfrentarlo todo y cualquier cosa. No es que la vida sea fácil, sino que lo enfrente. Nunca lo hará solo. Usted y Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo lo enfrentarán todo juntos. Y piénselo, no puede perder. Cualquiera que sea la batalla, no puede perder. Cuando toda la Trinidad dirá, pensé que se refería solo al Espíritu Santo. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas de la Trinidad, no puede separarlas. Al tener a una, gracias a Dios, las tiene todas. O sea, tiene al Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo morando y obrando en usted. Ahora piense en esto. Cuando Jesús les dijo, por tanto id hasta lo último de la tierra, así comenzó ese grupo. Lo que les dijo que hicieran, lo hicieron lo suficiente para abarcar el mundo. Y Dios sigue obrando. Incluso en esos dialectos que faltan por traducirse, hay gente que está trabajando diligentemente para que toda persona en el mundo pueda entender en su idioma la verdad del Evangelio de Jesucristo. Entonces, yo le pregunto, ¿dónde cabe el Espíritu Santo en su vida? ¿Está usted pensando, pues ni siquiera sabía quién era Él? Mire, Él es una persona de la Trinidad. Es nuestro sello, nuestra salvación, nuestra vida. Él quiere que vivamos de su energía y fortaleza, en su poder, en su nombre, para su gloria y honra. ¿Y qué sucede? Somos bendecidos en el proceso. Amén. Y alguien dirá, ¿qué es eso de ser llenos del Espíritu Santo? Es esto. El Espíritu Santo, quien mora en usted, no necesariamente le ha llenado. Él le ha sellado al ser salvo, pero ser lleno del Espíritu significa estar dispuesto a confesar sus pecados, arrepentirse y dejarlos, rendir su vida a Él, entregarle su vida, reconocer que Él es su dueño y tiene derecho a morar en usted y guiarle, y que usted está dispuesto a seguir su voluntad, a hacer lo que Él quiera. Al haberse rendido por completo a Dios, el Espíritu Santo viene a su vida en plenitud total. Lo experimenta de un modo que no lo experimentará al solo confesar sus pecados. Y lo que sucede es, mientras más se entregue a sí mismo, a Él, más lo experimentará a Él. Él es una persona real de la Trinidad. Entonces piense en esto. Al salir hoy de aquí, saldrá en la presencia y el poder del Espíritu Santo para cumplir su voluntad y propósito en su vida. Cuenta con la promesa de su continua e ininterrumpida presencia. Continua e ininterrumpida. Tal vez sienta una interrupción, quizás sienta que le pasa toda clase de cosas. Continua e ininterrumpida presencia y poder para vivir y cumplir el propósito de Dios para usted. No hay mayor bendición que esa. Esa es la labor del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por lo que haces por nosotros, mucho más de lo que podríamos contar. Y te pedimos que nos concedas un firme, profundo e insaciable deseo de tu Espíritu en nuestra vida, que tengamos una vida entregada. Y dijiste que al hacerlo habrá amor, gozo, paz, bondad y benignidad, y todas las promesas del Espíritu. Oramos hoy por quienes han escuchado, que aún no son salvos, que no te han aceptado como su Salvador. Que recuerden que no hay sustituto para la salvación, no hay sustituto para la presencia del Espíritu Santo. Y si quieren lo mejor de ti, viene mediante la salvación, al poner su fe en Jesús y pedir la plenitud del Espíritu en su vida. Y lo concederás, y te damos las gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén.
El gozo triunfante. Cuando se pasa por dificultades, desilusiones, pruebas en su vida, ¿cómo reacciona? ¿Cuál es la diferencia en su conducta, en su temperamento, incluso en sus expresiones faciales, cuando pasa por un momento difícil o si todo marcha bien? ¿Cuál es la diferencia? ¿Deja que los momentos difíciles le desanimen? ¿Se vuelve menos amigable? ¿Ve que se le hace difícil tomar decisiones? ¿Qué le molesta? Dice haber aceptado a Cristo como su Salvador personal. Su nombre está en el libro de la vida y es una persona feliz. Pero cuando las cosas no le salen bien y sufre grandes decepciones, heridas o dolor físico, ¿cómo reacciona? ¿Lo tumba eso por completo? ¿Cambia su disposición al punto que la gente dice: ¿qué le pasó? Pensé que era creyente. ¿Qué es todo esto? ¿Es usted la misma persona cuando las cosas van bien que cuando van mal? Cuando se encuentra desilusionado y quiere tirar la toalla y marcharse, ¿qué ha pasado con su fe? ¿Qué ha pasado con su relación con Cristo? Esa relación no cambia. Quizás cambie un poco la forma en que nos expresamos en ella, pero eso es porque quizás nunca distinguimos entre felicidad y gozo. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, cuando Pablo escribió la carta a los filipenses de solo 4 capítulos, es interesante lo que encontramos. En estos 4 capítulos, una y otra vez, de hecho, en uno de cada 7 versículos, Pablo habla de gozo o de estar gozoso. Así que tenga la bondad de acompañarme a Filipenses y quisiera que leyéramos estos primeros versículos aquí en el capítulo 4. Y para comenzar, dice: Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a, y aquí menciona a un par de personas, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo dice: te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Así que habla de eso y luego dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Qué necesita para tener gozo en la vida? Y al pensar en dónde estaba Pablo, tenía toda la razón para estar desdichado, infeliz, en una prisión romana, quizás fría en invierno y muy caliente en el verano, sabiendo que lo más probable es que su futuro ya había sido determinado, que quizás perdería su vida. Pero de algún modo escribe en esas condiciones esta epístola gozosa que habla de forma continua sobre el gozo y su relación con el Señor, que no cuadra con su entorno. Así que tendríamos que preguntarnos: bien, si estuviera en esa situación, ¿cómo me sentiría? ¿Estaría feliz? ¿Tendría gozo en mi corazón? ¿Estaría contento? ¿Hablaría de todo lo bueno que ha hecho Dios? ¿O estaría quejándome? El apóstol Pablo sabía manejar sus circunstancias. Y al pensar en eso, veo que no solo tenía gozo, sino el gozo triunfante, el gozo que vence dificultad, adversidad y decepción en la vida. Y al pensar en eso, pensemos en la diferencia entre gozo y felicidad. Porque mucha gente dice: pues solo quiero ser feliz en la vida. La felicidad depende de las circunstancias. La felicidad depende quizás de lo que tengamos o de lo que nos posea o de quiénes seamos. Pero el gozo tiene que ver con la persona interna. La diferencia es esta:
Mi felicidad depende de mis circunstancias. Mi gozo depende de una relación. Esa relación con Jesucristo puede sostenerme en cualquier dificultad, adversidad y prueba. No así la felicidad. Hay una gran diferencia entre felicidad y el sentido de gozo que tenía el apóstol Pablo. Y al pensarlo, creo que el gozo es un sentimiento de Dios. La felicidad es un sentimiento alegre y mundano. Muchas cosas hacen a la gente feliz o infeliz, pero si ha aceptado a Cristo como su Salvador y el Espíritu Santo le ha sellado una vez y para siempre como Hijo de Dios, y sabe que eso nunca puede cambiar, no importa lo que enfrentemos ni los valles que atravesemos, en el fondo tenemos un gran sentido de gozo y contentamiento que es indescriptible. Eso es lo que experimenta Pablo al escribir esta carta. Su futuro se veía muy sombrío, de hecho mortalmente sombrío. Así que no podía ver a su alrededor y decir, estoy feliz por esto o triste por aquello. Pero no tenía la mente en sus circunstancias. Y creo que a menudo los creyentes permitimos que las circunstancias determinen nuestra disposición, qué apariencia tenemos, o si sonreímos o no, y quedamos atrapados por las circunstancias. Las personas consagradas a Dios no se guían por sus circunstancias, se guían por su relación con Jesucristo, sellado para siempre como Hijo de Dios, y nadie puede romper eso. Alguien puede estar en la cárcel o fuera, y Pablo sabía, presta atención, Pablo sabía que el lugar donde estaba no determinaría el lugar donde iba a estar. Estaría en la presencia del Dios vivo, y hasta entonces quería expresar el gozo del Señor. Entonces, al pensar en la paz y el gozo en su vida, ¿cuál cree que es la fuente? ¿No es interesante que la gente puede pasar por un poco de trauma, un poco de pesar, y se frustran por completo? Hay personas que pueden pasar por los momentos de pruebas más difíciles, pero están afianzadas, tienen un sentido de fundamento, tienen algo por dentro que es inamovible, y Pablo sabía bien lo que era eso. Pero deseo que notemos algo que falta aquí, en este pasaje bíblico. Falta algo en estos 4 capítulos. Quizás piense, ¿acaso se le olvidó algo a Pablo? No, pero falta algo. ¿Y qué falta? No habla de tristeza por estar allí, no menciona cuán malas eran las circunstancias, ni se queja de su entorno. Ahora, para la mayoría de nosotros esa habría sido nuestra conversación. No sé por qué estoy aquí. Quisiera que Dios me sacara de aquí. Mientras Pablo le agradecía a Dios por el siguiente soldado romano, que venía a ser su compañero por una sesión, le agradecía a Dios por la oportunidad de sentarse en una fría cárcel romana o calurosa, dependiendo del clima, y compartir la verdad del Evangelio. Piense en lo que les quedó a esos hombres. Estaban perdidos y quizás no creían nada, pero después de tener unas 3 o 4 sesiones con el apóstol Pablo, ¿cómo no creer? Porque no había explicación humana para que Pablo escribiera esta epístola maravillosa. Todos esos versículos hablan de gozo y de gozarse en el Señor. Porque Pablo sabía algo. Pero preste mucha atención. Sabía lo mismo que nosotros sabemos, y lo tenemos todo por escrito. Él escuchaba a Dios hablar. Nosotros tenemos escrito todo. Así que sabemos por qué y qué pasó antes y qué vino después. Y de algún modo, Pablo tenía ese sentido de gozo inquebrantable.
y en esta epístola en particular, y escribió muchas, en esta habla de gozo, confianza y seguridad, más que en todas las demás. Pero no vemos nada de quejas, más bien una explicación de su gran sentido de gozo. Y ahora, ¿cuál era la fuente? Es esta. La fuente de su gozo era su relación personal y estrecha con Cristo. Nada más podría ser. Fíjese, tenemos el mismo privilegio que tuvo el apóstol Pablo hace 2000 años, el mismo privilegio. Jesucristo no ha cambiado. Y su plan es que a donde vayamos quiere estar en nosotros, que lo está mediante el Espíritu Santo, pero estar en nosotros para con otras personas. Y eso hacía el apóstol Pablo, se entregaba a ellos. Y cuando pensamos en su gozo era inquebrantable. Seguía gozándose en el Señor y alabándolo mientras estaba en la cárcel. Y entonces yo le pregunto, cuando las cosas se ponen difíciles para usted, acude a Dios en oración y le dice por qué deberían mejorar y menciona algunas respuestas a sus oraciones. ¿Se goza alguna vez en el Señor? Debo admitir que me tomó mucho tiempo sacar eso de las páginas a mi corazón para gozarme en el Señor y agradecerle cuando las cosas no marchaban bien. Mire, estos son los momentos cuando más crecemos. Estas son las circunstancias que nos hacen crecer. Aquí es donde vislumbramos lo que es la vida cristiana. La vida cristiana no se trata de que todo salga a nuestro modo y que la gente sea amable, buena, cerciorándose de que tengamos todo lo que queremos. La vida cristiana se trata de que Dios es lo que necesitamos, siendo el único que puede suplir nuestra necesidad. Y cuando digo que lo tuviéramos por sumo gozo, eso mismo significa. Ahora el coro puede cantar mucho de esto. Hacen una gran labor al cantar del gozo de Cristo, su poder y todo lo demás. Nos encanta escucharlos, ¿verdad? Pero, ¿diría con franqueza que tiene el gozo de Dios en su corazón? Quizás diga, bueno, estoy feliz en cuanto a algunas cosas. No, eso no es lo mismo que gozo. La felicidad viene y va. El gozo que viene de Dios se convierte en la base de nuestra vida cada día, sin excepción. Que pase lo que pase, esa base no se mueve. Y quisiera decirles a quienes creen que pueden ser salvos hoy y perder la salvación la próxima semana o el mes que viene, lo que enseñan algunos pastores no es más que un error. ¿Cómo puedo tener confianza y gozo en mi corazón si podría perder la salvación? Y alguien dirá, pero la gente peca contra Dios. ¿Y quiere usted decir que aunque pequen contra Dios, no perderán la salvación? Le pregunto, ¿ha pecado desde que aceptó a Cristo? Sí, pero no ha perdido la salvación. ¿Cómo llama a eso? Gracia. Gracia. Esa es la maravillosa gracia de Dios para con nosotros. Cuando pensamos en esta clase de gozo es un don espiritual. El fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, paz, correcto. Amor, gozo, paz, bondad y todo lo demás. Ese es el don del Espíritu Santo. Al aceptar a Cristo, el Espíritu Santo vino a nuestra vida para sellarnos y morar en nosotros. ¿Para hacer qué? ¿Qué comenzó a hacer? Comenzó a rebosar en nosotros. ¿Quién es Él? Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, etc. Son los dones del Espíritu. Y mucha atención. Tenemos la fuente del Espíritu de Dios en nosotros, rebosando de manera constante. No importa lo que enfrentemos en nuestra vida, Él está allí. Hablamos del Espíritu Santo.
pero piense en él como una fuente que siempre fluye. Ahora, pasa esto. Al pecar contra Dios, ¿qué sucede? Mire, Él no nos deja, pero no podemos experimentar su gozo al vivir en pecado. Así que tenemos la fuente en nosotros, es el Espíritu Santo. Y si alguien dice, ¿es usted feliz? Mejor que eso, está lleno del Espíritu de Dios y Él mora en usted, actuando en usted a diario. Me pregunto con qué frecuencia nos detenemos a agradecerle. Gracias, Señor, gracias, amado Jesús, porque vives en mí, mediante mí, y por hacer lo que prometiste. Entonces, esta es la promesa de Dios, basada en su palabra, no en mis sentimientos. Hay sentimientos que nos hacen pensar, Señor, debes estar a 1000 kilómetros de aquí. No, Él está allí donde siempre ha estado, dentro de usted. Pero lo olvidamos. Dejamos que nuestros sentimientos eclipsen, anulen esta realidad maravillosa de Dios en nosotros, quien vive en nosotros para expresar quién es Él. O sea, cuando vemos la luna, por ejemplo, podemos pensar en Dios, quien es el creador de la luna y cuán hermosa es, ¿verdad? Etcétera. O el sol, o lo que sea. Podemos ver a nuestro alrededor, pero ¿qué es lo más importante? No es lo que creó Dios, sino quién es Dios. Cuando pensamos en esto, Dios ordenó y decidió vivir dentro de nosotros para manifestarse a sí mismo, su poder, su gozo, amor, gozo, paz, bondad y todo lo demás. Y eso es lo que Dios quiere en todos nosotros. Y lo único que obstruye eso es el pecado. La falta de fe, por ejemplo, o la desobediencia a Dios, no lo elimina, pero lo obstruye. No podemos vivir en pecado y tener el gozo de Cristo. No funciona. De vez en cuando conozco a alguien que dice, bueno, sí, soy cristiano. Y luego, mientras más hablamos y más escucho lo que andan y con quién andan, pienso, no. Quizás tenga un poco de felicidad que va y viene, pero no tiene el gozo de Cristo o no viviría esta clase de vida. Así es el Señor. Él mora dentro de nosotros. ¿Para qué? Para afianzarnos, para que seamos firmes en momentos difíciles, para proteger nuestra fe, para darnos guía y liderazgo, para contestar nuestras oraciones, mostrarnos el buen camino. Dios Todopoderoso mora en nosotros mediante su Espíritu Santo. Así que el Espíritu de Dios nos faculta para que soportemos con triunfo cualquier y toda situación. No es que no habrá lágrimas, o que no pasaremos por el valle, ni que siempre haremos lo bueno, pero Él nos sacará adelante. Entonces, al hablar del fruto del Espíritu, lo que desborda Él en nosotros no solo es amor, sino gozo. Y cuando ese gozo está en nuestro corazón, no importa lo que enfrentemos, es el gozo del Señor. No el gozo de nuestras facultades, talentos y destrezas, sino el gozo de Dios mismo. Y Pablo escribió esto para alentarnos y ayudarlos a entender que pase lo que pase, este gozo es realista, aun en tiempos de sufrimiento. Mire, esta es la diferencia entre gozo y felicidad. La felicidad se basa, presta atención, se basa en mi condición o mis deseos, o mi entorno, mis amigos, o muchas cosas. El gozo se basa en mi relación con Cristo. Si quiere escribir algo, apúntelo. La felicidad se basa en mis condiciones, cualesquiera sean estas. El gozo se basa en mi relación. Mis condiciones y circunstancias cambian, a diario cambian. Mi relación con Cristo no cambia. Es una relación eterna, porque fuimos sellados con el Espíritu Santo del Dios vivo. Y Pablo pudo sentarse con soldados romanos y tuvo
una relación con Dios que, sin importar lo que pasara, un día sería liberado de eso. Fue su relación, no su entorno. Todo a su alrededor lo habría llevado a la desesperanza y a una existencia deprimente. Pero aún en una celda romana había ese gran sentido de confianza y seguridad. ¿Le gustaron sus circunstancias? Claro que no. Pero mire, mucha atención. Nuestra relación con Dios no depende de nuestras circunstancias. Depende de una relación personal y estrecha que comenzó en nuestra vida al aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal, aunque haya sido siendo niños o ya adultos. Así que no se trata de nuestra condición ni de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación. No lo olvide. Su relación con Dios reemplaza todo lo demás. Sus circunstancias pueden cambiar y cambiarán, pero no su relación con Dios. Y creo que Pablo le daba gracias a Dios por eso. Y también le agradecía por el privilegio de sufrir. Solo porque pasemos por adversidad, dolor, sufrimiento y prueba, presta atención, no significa que Dios se haya movido un centímetro. Sellados por el Espíritu Santo hasta el día de la redención. Y al pensar en eso, ¿cómo podemos regocijarnos cuando sufrimos por dolor físico? Bien, varias razones. Podemos gozarnos porque tenemos a Cristo, quien camina con nosotros. No andamos solos. Dios nos dice, no te dejaré ni te desampararé. Una segunda razón. Dios tiene el control de nuestras circunstancias. Ese es un asunto importante. Dios tiene el control de nuestras circunstancias, no importa quiénes creamos ser. Dios está al mando de nuestras circunstancias. Tercera razón. Dios hará que estos momentos se tornen para nuestro bien, pase lo que pase. Cuando entendemos cómo es el verdadero gozo, entendemos por qué la adversidad y el dolor son solo temporales. Además, no hay nada que pueda separarnos de su amor. Al considerar todas estas razones, y espero que las escriba, podemos agradecerle a Dios por lo que está haciendo en nosotros. Y quisiera leer un pasaje bíblico en 1 de Pedro. Aquí no escribe Pablo, sino Pedro, pero me encanta este pasaje, porque Pedro también sufrió. Pero en el versículo 3 del primer capítulo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y punto. Pudo haberse detenido allí, pero no lo hizo. Para una herencia incorruptible, no podemos perderla, incontaminada, es perfecta e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois, refiriéndose a nosotros, guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada, para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¡Qué palabra tan maravillosa! A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Es un maravilloso pasaje bíblico de promesa tras promesa tras promesa.
Y allí están todas las promesas de Dios para nosotros que podemos acoger, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. La mayoría no está de acuerdo con eso. Mire, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Tiene gozo en su corazón? No lo parece, no pareciera. El gozo del Señor Jesucristo no es un mero sentimiento, es una maravillosa seguridad y confianza. Rebosa dentro de nosotros por ser quienes somos en Cristo. Ahora, si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, todo lo que ha escuchado lo ha pasado desapercibido. Y hoy deseo invitarle a decir: hice un desastre de mi vida y quiero ser salvo. Quiero que Dios cambie mi vida. Quiero poder apropiarme de lo que dijeron Pablo y Pedro en esos 2 libros de la Biblia. Quiero que Dios me cambie. ¿Lo hará? Claro que sí, sí lo hará. Y deseo animarle como seguidor de Cristo. Note que no dije miembro de la Iglesia, sino seguidor de Cristo. Como dice ser, que permita que la palabra de Dios le cautive, le llene, rebose en usted, que pase lo que pase. Estos versículos y estas verdades nunca cambian y se aplican a toda persona sin excepción. No importa cuál sea la circunstancia, si está dispuesto a creerlas. Amén. Padre, gracias porque no desistes de nosotros. Gracias porque el apóstol Pablo sabía en su corazón lo que estaba pasando, pero no sabía que 2000 años después habríamos aprendido tanto por lo mucho que sufrió al descubrir quién eres y escribirnos para contarnos. Te bendecimos y alabamos hoy y nos gozamos por tu bondad, amor, misericordia, dolor, sufrimiento, pesar, pero con gozo. En el nombre de Cristo. Amén.